Uy, qué cosa tan impresionante. Ostras, This place is awesome. No, mano, estoy asombrado, mano. Esto es otro nivel, te digo. Yo jamás había estado en un sitio como esto, así, hermano. Oh my goodness, man. おはようございます。皆さん、日本に大工道具の博物館があるのはご存知でしょうか。日本に一つしかありません。その大工道具の博物館を作っているのは竹中工務店というスーパーゼネコンです。竹中工務店はですね、約400年前ぐらいに作られた会社なんですが、なんと東京タワーも作っております。そんな大工道具の博物館があるということを僕は全く知りませんでした。それを見つけたのが皆さん誰か分かりますか？僕の後ろにいるあの方ですオリのパパです。なんとですね、オリのパパは植物学者でもあるんですけれども、自分で山を切り開いて家を作ったりしてるんですね。なので道具ですとか、どうやって建物を作るかとかっていうことにすごい興味を持ってるわけです。で、僕がですね、オリパパにですね、日本でどんなことをやりたいのっていうことを聞いたら、そのリストの中になんと竹中工務店のその道具博物館があったわけです。おはようございます。おはようございます。元気ですか？So you know where we're going today, Kroshi? Yes, Takenaka Carpentry Museum, Kobe. How did you find the place? How did you? There are many places that just pop up in my Facebook and my Instagram and everything, so I just keep researching. It's all Japanese, I tell you. And what is it like? Why do you love so much this place? What told you like I gotta go to this place? Wood is beautiful. Wood is the basis. Everything about wood, timber. Today we're going. というわけで今僕たちがいるのは兵庫の神戸でございます。神戸の新神戸の駅のすぐのところにですね、その博物館があるようなので電車で向かいたいと思います。Bueno, quiz time. Como dice el metro en japonés. Corranse por allá. Por esta línea. Gatetsu. All fare information will be displayed in Sí, eso es lo que te dije. 新神戸に着きました。muchachos. Gigi doesn't know. Gigi doesn't trust me. But when you get on a taxi, the doors open by itself, automatic. Really? Yeah. Yeah. See, we should take one just to see that. いろんな発見がありますね日常の中に僕らが普通だと思っていることは彼らにとって普通ではないので、一緒に歩いててかなり面白いです。Takenaka Carpentry Tools Museum. Wow, man, it's a good sign. It's this one. It's this No, to the This right or one, to we the can left? go either way, huh? Yeah, let's go this way. It's right beside the station. Oh, no? Huh? See? Pegado. We are here. オリパパは本当にここに来ることをすっごい楽しみにしてましたからね。Esas cosas son eléctricas. Sí, son Mira, eléctricas. Mira, son buenísimas, mira. E-bike, ¿no? Sí. Está buenísimo, ¿no? Eso para moverse uno en Cali está buenísimo, huevón. El diseño arquitectónico de esto es espectacular. Mire usted todos los detalles que hay aquí, ¿no? Desafortunadamente no clasifico todavía,
You're not senior, and not yet. According to Takenaka Carpenter, I'm not senior yet, so I can't get that 4 more years. See this? Súper It's like bonito. super soft. nice. This one, no? Sí. Mira, El trabajo aquí es espectacular. Mira esto. Wow. Esto no le escatimaron fue nada. Mire usted el bambucito puesto allí, mírelo, vea. El jardín, empezando por el mismo jardín, el diseño de jardín. Mira esto, ¿no? Ah, oh, man. Estilo tradicional Está japonés. espectacular. pero, Claro. o sea, como este deck ahí. Un El modernismo techo y divino. conjuga modernismo y la parte tradicional japonesa. Por ejemplo, la cubierta es tradicional, o sea, obviamente. Y madera, pues que aquí esto se trata de madera. Madera la Sí. tratan muy bien, la piedra, pues miren la organización de esos muros tan bonitos, ¿verdad? Combinando Sí. piedras de varios colores, así como tenemos en Dapa, ¿no? Mezclando en los muros la piedra, ¿verdad? Súper lindo. Chévere, ¿no? Y estos árboles estaban aquí, ¿verdad? En el lote, ¿no? Los han Sí, involucrado- construyeron alrededor de Los han involucrado. Esa puentecita con bambú. Ahí está, mira. Súper lindo. Una belleza. Total, ¿no? Wow, this building is really, really impressive. It's absolutely beautiful. We're just a couple minutes away from the station and it just feels so peaceful here. There was so much noise at the station and just a couple minutes away, peaceful. Completely different atmosphere here, ¿no? Sí. It's a different level here. Era de árboles allí bordeando el lindero, mira. Sí. Muy bonito. Hay transiciones, en Japón hay mucha transición de elementos y de texturas, ¿no? Vos vas haciendo transición de cosas. Ujú. Eso me parece muy chévere. Por ejemplo, aquí tenemos el muro a media altura de la entrada, que Sí. separa la calle. Prácticamente vos puedes mirar allá, no hay ningún tipo de elemento de seguridad visible. Luego viene una hilera de árboles allí, un seto. Aquí hay un seto. Luego pasas de la tierra a estas piedras, aquí puestas estas lajas. Sí. Luego tenés otra textura que es cascajo de piedra y vas haciendo transición de materiales y de texturas, que eso en Japón es una belleza, cómo lo manejan. En los jardines vemos mucho eso. En los jardines se ve mucho esa transición de texturas y de formas ahí que van sucediendo una sobre otra, ¿no? Sí. Eso es una cosa espectacular. Y ese manejo es bonito acá, ¿no? En Occidente es de una, ¡boom! Ya, de una cosa a otra. Sí. Aquí es poco a poco vas llegando a lo otro. Que se va llegando a lo otro a través de unas texturas. Sí. Esto acá es muy dado acá, sí. Mira el corte que le hicieron ahí preciso para la platina. Le han hecho una pequeña entrada a la laja de piedra para que cuadre. Qué corte tan preciso, ¿no? Sí. Y la observación que hay allí, y esto no está fraguado, ¿no? El piso tiene una dilatación a propósito, no sé por qué, pero es curioso, ¿no? Sí. No está fraguado esto. Hay unas dilataciones a propósito ahí entre las lajas. Quién sabe qué propósito tendrá esto. Qué diseño, qué cosa tan espectacular es. Ya esta puerta. Es como rizada, mira esto. Parece palma chonta, mira, ¿sí ves? Es palma. Esto es una palma, mira. La parte que decía que encontremos. Tiene las cuitas de palma, mira. Tiene como la cosa típica Ay, sí. formita de la palma, ¿viste? Debe ser de palma. Mire usted este techo, vea. Una cosa, ¿no? Cosa de loco. Nunca vi. Miren ese tablón que hay ahí exhibido. No. Oh, goodness. Mira, analiza esta puerta antigua, ahora del periodo de Edo, mira.
puerta antiquísima, ¿no? Mira, primero observa la altura de esto, ¿no? Esto tiene 2 metros y medio, es una puerta hasta más grande que la de San Antonio, man. Mira esto, porque esta puerta está muy bien amarrada, man. Uy, qué cosa tan impresionante. ¿Esto es qué? La exhibición se enfoca en las técnicas tradicionales de unir la madera, ¿no? Según las técnicas ancestrales japonesas, ¿no? Para unir las maderas, mira. Sin tornillos, o sea, nada Qué de cosa tornillos. tan increíble, qué estudio, mira. Esta es como la puerta que hay aquí, perdóname Gigi, te me devuelvo un poquito, mira. Este puede ser como, este tipo de puerta es muy parecida, ¿no? Mira, mira. Sí. Imagínate la precisión de estos diseñitos, de los huecos, o sea, de todo esto para que te entre exacto. Sí, aparte sabes que hay que calcular también como con qué máquina lo cortas. Porque eso también depende de la Pues medida. todo es a mano. Todo es manual. Pues bueno, en caso de la sierra o lo que sea, con que lo corten. ¿Te acuerdas que yo había hecho una silla en la universidad que era también bien Este es bien chévere de para madera? llevarlo, mira, un Me libro. tocaba preguntar cómo cortaban el láser, de qué milímetro era el láser para uno Claro. saber la medida, si ponerlo más o menos. Porque si no ya te queda medio milímetro más, te queda suelto. Imagínese este, hace 400 años, cómo era el láser de la época. Pero aquí vamos a ver las herramientas que usan. Herramientas muy especializadas para lograr ese tipo de uniones sin tornillos, como dice ahorita. A mí me gustaría llevar este libro, está a la venta ahora al final, mira, cosas valiosísimas. Mira este tablón, ¿qué es la historia de este tablón? Un tablón pero gigante, hermano. Uy. So imagine the tree. This is one piece. Imagine the size of the tree we're talking about here, just to have an idea. Oh my god, this is genius. Mostra, This is incredible. mostra eso. ¿Qué es lo que hace? Explícame, Gigi. No, pues o sea, le hacen estos cortes, entonces digamos Ya. que se expande acá. Ya. Entonces, Tenés que apretarlo para meterlo ajustas y y ya. se abre allá. Y ahí ya no sale, jalalo. no, pues con fuerza sí, pero Pero lo traba. cuesta. Y obviamente se le ponen ya estos Cuñas para trabar. Wow, Y ¿no? cuñas para trabar, hermano. Entonces son estas, mira. It's gonna break. Oiga, pero No. It's like that. It's completely fixed. Genius. completely fixed, man, with no nails, no nothing. But it's super. Plain wooden hand, man. These Bro. techniques are very ancient, man. Yes. Yes. Wow. This place is awesome. This is an awesome place. Oh, this is the Japanese spirit here. Uf, no, hermano, increíble esto. Uy, no, man. Mírela cómo calza eso allí, man. Esto es para poder ver de acá, ¿no? ¿Cómo queda? ¿Qué tal? A ver, la perfección. A la perfección, ahorita. You have to do this hole. How do you shave every side perfectly and symmetrically? Will it fit Wow, no, yeah, it's true. it? You see? Wow. Es increíble. 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 Wow. Wow. Increíble, man. La firmeza de eso, man. No. Esto es otro nivel, hermano. Esto es otro nivel. Mira este empate en ángulo de esquinero, ¿no? Mira lo que es. Esta sería como la hembra y este sería el macho, ¿no? Entonces mira las formas. Esto pues con una ruteadora hoy
con una ruteadora uno hace esto, pero hace 400 años, ¿cuál era la ruteadora? ¿No? Claro. Mira esto. Wow. And look at the angle here. Ah! Well, corner fitting. Mira, it's completely fixed. Ah. Increíble. Go ahead. Get it up. Increíble, ¿no? No, mano, estoy asombrado, mano, de la muestra, de esta muestra. Es simplemente espectacular esto, mano. I gotta say, I'm really, really glad we came here because it's just absolutely amazing seeing how precise they build all the tools, how precise they cut all the wood. Amazing. It's amazing. We're just at the beginning, right? We're just like 2 meters From the away entrance. From the entrance. Mira los diferentes pedazos que saca, ¿no? Este es un flat plane, el corte como sale. Este es el sword plane, que son estos. Oh, ok, claro. El otro chamfer plane produce este como en un conito, Más rough. un cono, mira. This is a private collection, late Edo period, man. Look at that. Uf, qué cosa esto, mira. 1870. Look at that plane. Corner cutting plane. Can you believe that? You see? Depending on the size, each plane has a. No? This is incredible. From this, you get this. Wow, it must be super precise. All of Como en these. diagonal. Oh, wow. Qué herramientas tan berracas, hermano. Mira, para pulir la madera, para sacarla así. Mira, mira este chiquitico. Debe ser satisfactorio como hacerlo. Como que una bebita. The master carpenter has a project, and depending on the dimensions of the project, he needs tools to create that. So they have to build the tools to give them the precise execution of the angles and the widths and lengths of what they want to build. Even if they don't have them, they'll build them. The exact tools to produce the right outcome, the precise outcome. Hola, Lito, pero esto es otro nivel. Esto es otro nivel, te digo. Somos unos privilegiados, marica, en estar hoy aquí. Uy, sí. Privilegiados. Ese es un cepillo, mira. Y está cepillando ya en ángulo en V, ¿no? Uy, no, increíble, te digo. Ay, qué belleza, ¿no? No, marica. Increíble, Un ¿no? Renji panel. What are Renji panels used for? Look at this, like it's Renji panels are used for what? This Decorative. is what Taita panel? decorative pattern, ¿no? Uy, ¿qué tal Renji panel, man? Mira esto. Una réplica de la puerta de Kioto, ¿no? De 1649, hace 400 años. Una puerta. Y no, estos también están cortados aquí, mira, Sí. para tunearlos, como veíamos allá, mira, tienen cortes. Cortes delgados, ¿no? Sí. Una cosa de una precisión. Todos los espacios de la Estas madera, son reparaciones. sí, los rellenan con nueva madera para que... Reparaciones, mira, como Increíble. reparan la madera antigua. Es un ejemplo. Mira, ¿no? Mira, por ejemplo, cómo rellenan las pequeñas cosas, ¿no? De deterioro Sí. y le ponen madera nueva de la mismo tamaño, ¿no? Mira, le van poniendo. Para que dure años más. No, siga durando años y años. Esta técnica de
reuniones. reuniones. Ujú. Entonces, bueno, mira, aquí explican como que esta parte es más gruesa que el hueco donde entra, Ujú. ¿no? Ujú. Pero entonces Entonces, ¿cómo entra? usan una técnica que se llama Kigoroshi Technique, Ujú. que estábamos buscando y le dan como con un martillo para comprimirlo, o sea, para comprimir esta parte de acá abajo. Ujú. Entonces ahí ya entra. Ujú. Y después No sale ni por le debajo. aplican humedad, no sé si agua o algo, ¿Para qué? y vuelve y se expande y ya pues no lo Amazing, saca ¿no? nadie de ahí. Increíble, ¿no? Mira un entramado de esta rejilla, mira cómo la arman. Sin ningún tipo de elemento metálico ni nada, ¿no? Mira. Todo lo van ensamblando, es un ensamble perfecto, man. Uy. Wow, look at this. These are bamboo pegs. It literally looks like a toothpick. Qué bonito que lo ilustran aquí. Mira, otra manera de conectar with bamboo pegs. Look at that. Es como para listones de piso. Sí, como para el piso, machimbre de ¿no? piso. ¿Qué? Pero parecen palillos. Sí. Son palillos. They're made out of ¿Palillos de bamboo. bambú? Sí. Ay, no. When I go back to Cali, guys, and I go across my front door, I will look at my front door differently. It's a humble wooden door, but I reassure you after visiting this, I will look at my door in a different manner. Wow, carajo, pero qué belleza. Wow. Qué berraquera. Qué belleza esto. Francamente que los tiempos cambian. Aún en Cali, yo vivo en una casa antigua para las cosas de Cali, una casa de 100 años. Sí. 80%, 85% en madera, todo. Pisos, mampostería, estructura de cubierta, puertas, ventanas, todo en madera. 30 años, 32 años llevo en esa casa, pues algo me ha interesado, por eso estoy tan curioso con este museo aquí. Pero digamos que es un reto porque tú cada vez consigues menos gente para hacer trabajo en madera. Yo porque tengo contactos de vieja data en Cali, que carpinteros que todavía trabajan madera y se le miden, pero cada vez uno consigue menos gente especializada en el tema de madera. ¿Por qué? Porque tú vas a unos sitios como Home Center, como Madecentro en Cali, y son sitios que tú vas, compras y ensamblas. Exacto, y ya. Entonces es el mercado de compre y arme, o arme y desarme y bote, ¿no? Ya esto que estamos viendo acá, y las casas, como yo vivo en un distrito antiguo en Cali, en San Antonio, pues eso requiere otro tipo de cuidado, ¿no? Seguramente lo voy a hablar esto con el subsecretario de Patrimonio. Voy a reunirme con él para hablar sobre este museo también. El reto para los que vivimos en sectores patrimoniales históricos es precisamente esto no es una risa. Sí, no. Esto es que cuando se cae unas vigas de un techo y eso, hombre, se necesita instrucción para ver qué se hace, ¿no? ¿Ves? Sí. ¿Ves? ¿Qué se hace con la madera? ¿Cómo se trabaja eso, ¿no? ¿Ves? Ese es el reto, es un reto muy grande. Esta es solamente una exhibición, digamos, que acabamos de terminar de ver una hora aquí, ya estamos empezando el recorrido. Yeah. We're here, Okay. and we have 3 floors, and we check Three? only this part. 3 floors. Oh my We goodness. still have this part and this part. Okay. Oh my Thank you. God. Queremos que ir más rápido porque ya hace la tos. Tan chévere este espacio, manita. Aquí le saco un jardincito. Entonces mira cómo maneja la desolación aquí, ¿no? Es un paisaje desolado, Sí. no hay nada. Pero la nada es porque muy diferente si tú quieres recargar todo. Pues yo, por ejemplo, el patio de San Antonio ya lo veo como recargado. Aún todavía con la filosofía antigua que yo tenía de tener materas grandes asociadas a casa grande. Ok. Pero ahora ya tengo como otra inquietud con el patio. Por ejemplo, aquí mira la amplitud de este patio, maneja la desolación.
No hay nada. Nada. Déjelo quieto. Déjelo solo. Entra el sol nomás. Y nuevamente mira que no hay fragua el piso no tiene fragua, ¿no? Están puestas allí. Mira el piso, la huella y la contracuella de la madera, qué cómoda, ¿no? Mira. Todo es madera, mira. Y creo que es suspendida, ¿no? Es amarrada con estas cosas, mira. Sí. No, te digo. Yo jamás había estado en un sitio como esto, así, hermano. Dedicado a la madera. Jamás. Yo nunca había estado en un sitio de estos. Y en un país de madera, como es Japón. Esto nació con madera, hermano. Esto es de madera. Qué chimba. Quiero mi casa así, en serio. Inspo para la casa. Gracias, Oro, por traerme acá, man. Ojalá. Entonces, y hermano, eso, qué sitio, siente uno especial aquí, hermano. Sí, qué bueno. A journey through history, mira eso. The Nara Temple, is that the Nara Pagoda? The oldest wooden structure in the world. Yeah. Is the Nara Pagoda? Oh, it's the oldest wooden structure in the world. Is this one? Oh my goodness, man. La pagoda de Nara, lo que te decía. La estructura en madera más antigua del mundo. Esto tiene 1600 años. Siglo V. Wow. Oh my goodness. La Horyuji. 7th century, man. Wow. 1400 años tiene, 5 pisos. Stone axe. ¿Qué tal? Mira esto. Para cortar madera, pues. Mira con cuñas cómo cortaban los maderos grandes. Uy, no. Increíble, man. Like putting these things in there and slowly begin to cut longitudinally. These were the tools used to build the Horyuji temple in Nara. Imagine, with these tools, These tools, ¿no? they built Estas this. son Sí. increíbles. Increíble. Estos son unos vestigios arqueológicos, miren el valor, es incalculable. Herramientas de 1400 años, hermano. Siglo VII, imagínate, 1400 años. 14 siglos tienen esta herramienta, ¿no? Yo aquí, Gigi, en este sitio me senté acá, mira, un rato en esta piedrita. Acá me senté por acá, me acosté aquí a ver esto. No había casi nadie. Me acosté a ver un rato eso ahí, yo estoy aquí en la piedra. Que me una cosa de 1400 años. Es lo más viejo que has visto. En el mundo. Es la estructura en madera más antigua del mundo. Ah, el mundo. Del mundo. Está catalogada. No hay otra estructura de madera más antigua que esta. Ese templo. Esta pagoda. 1400 años. 14 siglos. 14 siglos, entonces que es mucho tiempo, marica. El que una estructura esté de pie, 5 pisos, una pagoda, ¿no? Mueve el mundo hace 5 siglos, ¿no? Hace 14 siglos, es decir.
this one is amazing. Hmm. No, I thought that it was like this, but no, it's like Diagonally. See? Oof. What a precise piece of wood joint, man. It's put here a very like this. precise piece. No, slide. No one. It's like a paper. Wow, qué calidad, ¿no? Nice. Qué acabado, mira. Rough plane, okay. No finishing. Solamente en cepillos, imagínense, para dar este acabado de estos, variedad de cepillos tan grande que tienen para cada trabajo tan específico. Sorprendente. Sorprendente. Yo creo que uno con una lijadora ni le da ese acabado, man. Sí, no. Porque es que si vos ves, en el pasado no se lijaba. No había lija. El acabado se lo daba a punta de cepillo, man. ¿Sí ves la diferencia? Hoy para todo hay que pasar lija. Sí. El grado de finura de la lija que tú compras es lo que te da este acabado. Antes era con puro cepillo, man. Aquí no hay lijas, ni en el Edo, ni en el Meiji, ni en ningún periodo. Lija no hay, era punta de cepillo, man. The Europeans also had these techniques, you know, assembling the books, but it's not very precise. You don't see this kind of spaces in the Japanese works that we've seen so far here. I don't know why. Like, I mean, I don't know how they managed to do it so precise. This is where they do the workshops here, down here. Look at that. I saw it online. Yeah. Mira, you can make little projects with wood. Tan chévere, mira los proyectos de madera. Que este sitio es espectacular, yo te digo. ¿Ah? Mira. De Hinoki Pine, de ciprés Hinoki, Japanese Cypress, hacer los chopsticks, mira. 1 hora y media, 1500 yenes, mira. Y se inscribe uno para hacer los tablas para picar uno las cosas, mira. Buenísimo. Ay, no. Yo haría un cutting board. Ay, qué mal. Man. This is the biggest plane. I hadn't seen a plane this big. Gigante, un cepillo gigante. Nunca había visto una cosa de este tamaño. O sea, se cortan, no, todo eso de borde de dientes de tiburón se llama, aserrado. Pero estas cosas del siglo XIII, hace 800 años ya estaban con esos bordes. Esos cuchillos que conseguimos para cerrar en Nafco están inspirados en estas cosas que ya están hechas de hace 8 siglos atrás, hermano. Mira lo antiguo de eso. Y hoy vamos y compramos, eso no es novedoso. Eso es muy poderoso para cortar, es una berraquera. Sí, pero mira el detalle Una en madera. filigrana, man. Pura filigrana esto. ¿Cómo hacen eso, man? Pura filigrana de madera, mira. Carajo. Y toda la estructura de madera, ¿no? Sí. Puedo imaginar este diseño de puertas sliding doors, ¿no? Sí. Qué cosa espectacular. Ahora que volvamos a la casa, vamos a ver la casa con ojos diferentes. Muy chévere. Estamos 2 pisos por debajo del nivel de calle. Antes que le bajaron acá, le comieron a todo esto. Un resto. Un día espectacular, creo. Sí, hoy está soleadito. Súper. Arigatou gozaimasu. What is this? For umbrellas, to put the umbrella. I brought the program for the workshops they have. So Any day, you're starting to plan another trip to Japan? Yeah. First, I have to go back and take care of things, man. Okay, well, Christopher, we have a gift for you.
No, what is this, man? Check it. No, pero por Dios, ¿qué es esto? No, no. Giving you a horn? Ay, no. Ay. Ay, no, por Dios, gracias. Wow. Wow. Ay, ay, ay. Thank you, man. Ay, Oh, man. you love this place. Yeah, we said. Oh. Claro, esta es la exposición que vimos, the first, the exhibition. Yeah. This is the exhibition, yeah. Thank you very much. I appreciate You're it. welcome. Wow. Ay, thank you, man. Beautiful. Thank you. Oh. No, no, dame mi celular. Yo con esto, mano. Uy, no. Uy, qué. Excuse me, mazo. Wow. ¿No? Mira el circulito. Every day here in Japan is like a new experience. Yesterday we were at this marvelous castle. Today we're at a marvelous museum. You know, it's every day you got something marvelous to look here and to discover. It's incredible, this feeling. See, Well, we've been for about 4 hours. 4.5 in hours. This museum. Yeah, 4.5 hours. We've visited the whole place. I think it's about time to get some lunch. Yes, we need to recharge. Yeah, recharge batteries, and well, we keep visiting some other places here Wow. in Kobe. Thank you guys for joining us on this super amazing adventure. And I hope you enjoyed this video, and if you did, don't forget to give it a big thumbs up. Big thumbs up. はいそしてチャンネル登録をよろしくお願いします。 Amazing. それではお会いいたしましょう。チャオ。 Ciao.